Frente a ustedes está el doctor Ricardo Fabián Espinosa. Él hoy va a conversar sobre herramientas del enfoque ontosemiótico para el diseño y análisis didáctico de clases de matemáticas. El profesor Fabián es profesor en matemática y cosmografía, que es una mezcla bien interesante que aquí en Colombia no nada que ver, no la nombramos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Es licenciado en Didáctica de la Matemática de la misma institución y especialista en docencia universitaria de la Facultad de Humanidades de la misma institución. También es magíster en docencia universitaria y doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Misiones, todo esto en Argentina. Como antecedentes laborales, el profesor es profesor adjunto regular en el Departamento de Matemáticas de FACENA de la UNE, en la misma institución. Además, se ha desempeñado como profesor titular y libre en distintas asignaturas de matemáticas. Fue director del Departamento de Matemáticas en 2 periodos consecutivos y actualmente es coordinador del área de geometría. Es profesor titular y directivo en el Instituto Superior del Profesorado de Juan Puyol de la ciudad de Corrientes, ¿sí? Es autor de innumerables artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha tenido como coequipero a varios reconocidos de la educación matemática y la didáctica de la matemática, como Vincent Font, Marcel Puchulú, Juan Godino, etcétera. Entonces, de verdad que muy valioso, nosotros nos sentimos muy afortunados de contar contigo. Entonces, bienvenido Fabián, el público te escucha. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias Marta por la invitación. La verdad que yo muy entusiasmado desde que conversamos, digamos, para poder estar acá hoy dialogando sobre este tema. Así es que, bueno, muy contento por eso. Voy a hacer al principio una primera presentación y después la idea es que podamos charlar sobre eso, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos por estar presentes, ¿verdad? Bueno. Ustedes me dirán si se ve la pantalla, la presentación. A ver, estamos aquí expectantes. Se ve perfectamente, Fabián. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a conversar, sobre el cual vamos a conversar hoy, se llama Herramientas para diseñar y analizar las clases de matemáticas. Es decir, unas herramientas bien precisas, digamos, que nos ayudan, nos orientan al momento de sentarnos a planificar y también al momento de ver si lo que planificamos salió bien, digamos, desde el punto de vista de las líneas teóricas, desde el punto de vista de las investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta presentación va a estar centrada en estos 2 ejes principales. Cómo planificar una clase de matemáticas, es decir, cómo hacemos desde el primer momento en que nos sentamos a ver qué vamos a enseñar, digamos, a un determinado grupo en un determinado curso, ¿no? Y luego de enseñar, cómo analizamos y cómo hacemos una valoración de esa clase o de esas clases de matemáticas que hemos desarrollado. Entonces, al principio, en nuestra mesa, digamos, cuando nos sentamos por una buena cantidad de horas a comenzar con la planificación, además de estos elementos de escritura, de lectura, el café que nos mantiene un poco despiertos, ¿no es cierto? Y otras cosas, deberíamos arrancar con ciertas cuestiones mínimas, ¿sí? Antes, no sé si antes, pero tenerlas disponibles al principio para luego empezar a indagar sobre líneas teóricas y poder robustecer, ampliar, completar, mejorar estas primeras apreciaciones, ¿no es cierto?
Estas primeras apreciaciones que lo entendemos, lo comprendemos, lo estudiamos, lo aprendemos en el ámbito de la formación inicial del profesorado y en el ámbito de la formación continua, ¿no es cierto? A partir también de nuestras experiencias como docentes, ¿no es cierto? Entonces, un mínimo de estas herramientas. Tener en claro los contenidos, lo podemos ver a partir de los diseños curriculares, los programas de nuestras asignaturas, de la institución. Tener en claro los conocimientos previos que tienen los alumnos, es decir, cuáles significados disponibles de un objeto matemático lo tienen como conocimiento previo. Y en este sentido es muy importante ser bastante preciso con esta cuestión, porque hay veces que nosotros escribimos como conocimientos previos los nombres de un cierto objeto, digamos, por ejemplo, decimos, bueno, tiene que tener en claro el concepto de ecuación o la noción de función, y esos son conocimientos como muy amplios y no nos permiten ser precisos a la hora de saber exactamente lo mínimo con lo que los alumnos deben contar o cuáles significados de un mismo objeto deben tener disponibles para comenzar una práctica nueva tendientes a construir un nuevo conocimiento, ¿verdad? Tener en claro cuáles son los objetivos. Para eso nos pueden ayudar los diseños curriculares, el proyecto institucional, ¿sí? Nuestra propia experiencia como docentes, tener disponibles algunos problemas, algunas tareas que los podemos extraer de ciertos libros de textos escolares, a partir de nuestra misma experiencia docente, leyendo ciertas bibliografías relacionadas con esta cuestión de cómo redactar buenas consignas, ¿sí? Hay libros de educación matemática, de didáctica de las matemáticas, que nos orientan respecto de estas cuestiones, digamos. Es decir, cuáles son las consignas que son abiertas, que nos invitan a la reflexión, que involucran varios caminos para la resolución, consignas que de entrada no involucran un conocimiento, el conocimiento del objeto que resuelve esa cuestión, sino que nos genera dudas, nos invita a reflexionar, a definir conjeturas y a validar, ¿no es cierto? Y también un mínimo de tener en cuenta, digamos, una distribución de responsabilidades, es decir, qué hacen los alumnos, qué hacen el docente, qué queda a cargo de los alumnos y qué queda a cargo del docente en cuanto a la resolución de problemas, en cuanto a la validación, formulación y validación de conjeturas y esas cosas. Entonces, como decía, todas estas cuestiones es bueno tenerlas disponibles al momento del comienzo, para luego poder profundizar estos conocimientos y poder tomar decisiones más cercanas a lo que nos dicen las líneas teóricas, que hoy en día, por suerte, tenemos muchas de ellas, ¿no es cierto?, disponibles. La verdad que la didáctica de las matemáticas es una ciencia bastante nueva, tendrá 50 o 60 años de desarrollo, pero por suerte tenemos una gran variedad de conocimientos que vienen de esa área y que nos pueden orientar a la realización de nuestra tarea como docente, ¿no es cierto? Es decir, tratar de ir de manera similar, digamos, o trabajar de manera similar a otros profesionales de otras áreas, que están como más cercanos, que utilizan ciertas teorías de encuadre, y bueno, eso es lo que nosotros pretendemos, digamos. A veces alejarnos un poquito del sentido común, del hecho de decir, me parece que sí, que puede funcionar, o al colega de al lado le funcionó bien esto, y entonces, además de eso que constituye nuestra experiencia y que es fundamental que tengamos presente, también empezar a leer de internet, empezar a hacer cursos, estudiar, hacer investigaciones, involucrarnos con este gran número de herramientas que devienen de las distintas líneas teóricas y que nos ayudan a hacer una práctica docente fundamentada, que es lo que pretendemos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a tomar el enfoque ontológico y semiótico del conocimiento y la instrucción matemática como marco de reflexión, como línea de análisis. Este enfoque es un modelo epistémico y cognitivo
de la didáctica de las matemáticas, que se inicia en la Universidad de Granada en la década de los 90. El principal exponente de esta línea es Juan Díaz Godino, Vincent Font y otros investigadores, ¿no es cierto? Carmen Batanero también, ¿verdad? Las herramientas teóricas que provee el enfoque ontosemiótico son muchísimas, son muy amplias, contesta o dan respuesta a muchas preguntas, innumerables preguntas que devienen de la práctica docente, de la práctica áulica. Se la puede integrar, digamos, a ese conjunto de conocimiento de constructos teóricos, se la pueden integrar en tres grandes tópicos. La teoría de los significados sistémicos, la teoría de las funciones semióticas y la teoría de las configuraciones didácticas. Nosotros, en particular, ahora vamos a referirnos fundamentalmente a la teoría de las configuraciones didácticas, dado la temática de esta charla, ¿no es cierto? Bueno, ahí había puesto un hipervínculo que si más adelante tenemos tiempo, lo puedo activar para ver, digamos, la página del enfoque ontosemiótico y poder mostrarles algunas cosas que podemos encontrar dentro de esa página, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos y analizamos y damos un valor determinado, asignamos un valor determinado a una clase de matemáticas, entre otras cosas deberíamos tener en cuenta, desde el enfoque ontosemiótico, si nos paramos en ese marco teórico, tener en cuenta las prácticas y los sistemas de prácticas matemáticas. Es decir, si nos paramos en el inicio de la planificación, tener en claro cuáles prácticas queremos proponer a nuestros alumnos para que construyan el conocimiento que pretendemos. Sin embargo, si nos paramos en la vereda del análisis didáctico de clases implementadas, poder determinar, identificar, caracterizar, valorar estas prácticas, ¿no? También tendríamos que tener sobre la mesa, realizar la identificación de ciertos objetos matemáticos que Godino y el enfoque ontosemiótico expresan que son 6 los objetos matemáticos primarios que están presentes en una práctica matemática y que la relación entre esos objetos en una práctica matemática están puestas en una configuración que el enfoque ontosemiótico llama configuración epistémica, si esa red relacional de objetos primarios es institucional, es decir, lo realiza el profesor como referencia para luego analizar las clases de matemáticas o analizar otro tipo de prácticas matemáticas. Y esa configuración también puede ser cognitiva si se utiliza como herramienta metodológica para el análisis de las prácticas que realizan los estudiantes, ¿verdad? También tenemos que poder realizar, digamos, elaborar configuraciones didácticas y en ese proceso interaccional en la clase, digamos, entre alumnos con el docente, poder determinar ciertos conflictos que nos ayudan siempre a mejorar nuestras intervenciones docentes, ¿sí? Proponer prácticas tendientes a que los alumnos se confronten con esos conflictos y que los puedan superar para superar, digamos, esos inconvenientes o problemas en el aprendizaje, ¿verdad? Identificar un sistema de normas en la clase, de contrato, de obligaciones que se establecen en el proceso de interacción, y realizar una valoración, primero una evaluación, digamos, de la idoneidad de ese proceso de estudio. En principio, cuando nos paramos en el momento, digamos, de realizar la planificación, la idoneidad didáctica, ese análisis no siempre lo podemos completar porque nos faltan elementos de análisis. Pero una vez que la clase se desarrolla y podemos analizar la idoneidad didáctica, sí podemos emplear todos los elementos, digamos, de análisis de la idoneidad y nos sirve mucho, nos orienta mucho para mejorar la práctica implementada. Sobre esto voy a volver un poco más adelante. Entonces, en principio, elaboramos o caracterizamos prácticas matemáticas.
Elaboramos si estamos planificando y identificamos y caracterizamos si estamos evaluando prácticas matemáticas en un proceso de estudio implementado. Es decir, si nos paramos en el análisis a priori, en el análisis previo, estamos realizando la planificación del proceso de estudio. Sin embargo, si nos referimos al análisis posterior, estamos evaluando, digamos, un proceso de estudio implementado. Podemos identificar prácticas en las que se involucran conceptos, definiciones, por ejemplo, o de las que emergen esos conceptos. Prácticas de las que emergen procedimientos, técnicas, o de las que emergen ciertas cuestiones que tienen que ver con la formulación de conjeturas y luego la argumentación, ¿no es cierto? Es importante analizar en el ámbito de este tipo de prácticas quiénes son los actores, digamos, de la clase que realizan este tipo, o promueven, ¿no es cierto?, este tipo de prácticas. Si es el docente el que las realiza, o si es el alumno el que las lleva a cabo. Esto nos permite tener en cuenta una clase, si es de aplicación de conocimiento, una clase que está orientada a que los alumnos construyan, digamos, un conocimiento que se pretende. Entonces, cuando hacemos ese análisis de responsabilidades en cuanto a este tipo de prácticas, aparecen, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la interpretación, la exploración, el cuestionamiento, la formulación, ejemplificación, comprobación, evaluación. Es decir, mirar un poquito si este tipo de prácticas matemáticas están presentes en la clase, ¿sí?, y quién las realiza, ¿sí? Porque en una de esas tenemos una gran variedad de prácticas matemáticas, pero solamente las realiza el docente. Entonces, esa clase podría ser tradicional, lo que se quiere es primero explicar un tema y que los alumnos luego realicen ejercicios, etc. Sin embargo, si esa variedad de prácticas las realiza el alumno, por ahí nos dan elementos como para poder determinar qué tipos de prácticas prioritarias se llevan a cabo en una determinada práctica didáctica, ¿no es cierto?, en una clase o en varias clases, ¿no es cierto? Otras cuestiones que deberíamos poder realizar, digamos, o identificar si estamos en un proceso de estudio ya realizado, ya llevado a cabo, son las configuraciones de objetos. Una configuración de objetos está compuesta por 6 elementos primarios: la situación, problemas que motivan ciertas reglas, como definiciones, propiedades y procedimientos que a su vez resuelven las situaciones problemas. Estas reglas regulan el uso del lenguaje matemático, que a su vez este lenguaje expresa y soporta esas reglas, y estas reglas intervienen y condicionan ciertos argumentos, y son los argumentos los que justifican estas reglas. Entonces, esta es una forma, digamos, de una configuración epistémica o también de una configuración cognitiva. Como decíamos hoy, al principio, esta es una herramienta muy importante para poder realizar o organizar la matemática de referencia para luego decidir sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con la implementación áulica de una propuesta. O también, si se trata de un estudio realizado, poder identificar los 6 objetos primarios que propone el enfoque ontosemiótico, que son el problema, las definiciones, propiedades, procedimientos, argumentos y lenguaje, y también poder ver cómo se relacionan, ¿sí? En las configuraciones epistémicas a veces es conveniente colocar los objetos primarios que están involucrados en una práctica matemática y también otros que emergen a partir de esos conocimientos que los alumnos disponen, digamos. Si se trata de una configuración cognitiva que permite modelizar los trabajos o las prácticas de los alumnos. Acá escribí un ejemplo, digamos, de una configuración epistémica sobre el problema que está a la izquierda. Uno puede, por ejemplo, resolver el problema y en esa resolución identificar los 6 objetos matemáticos. No siempre en todas las resoluciones están los 6 objetos, ¿no es cierto? Hay veces que no se encuentran todos. Ahora, esta resolución
debe ser cercana a la resolución que realizan los alumnos. De nada nos sirve como docente poder hacer una resolución que está muy lejos de lo que hacen los alumnos, porque la idea es que esta organización matemática nos sirva como referencia para, por ejemplo, evaluar las producciones de los alumnos, orientar una clase, o evaluar la propuesta de un libro de texto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, uno trata de que la resolución que en el enfoque ontosemiótico se llama experta, cuando hablamos de una configuración epistémica que modeliza esa práctica experta, que esa resolución esté, por supuesto, absolutamente bien hecha, pero cercana también al proceder de los alumnos. Muchas veces cuando uno realiza una resolución experta y modeliza a partir de una configuración epistémica, podría, por ejemplo, determinar distintas formas de resolver. Es decir, desde formas más básicas, más rudimentarias, con conocimientos más rudimentarios, más al alcance de un alumno que se inicia, e ir evolucionando hacia conocimientos más amplios. Por ejemplo, uno puede elaborar una rúbrica por niveles de producción, ¿sí? En 3 niveles, en 4 niveles, e ir colocando, digamos, distintas resoluciones e ir también haciendo configuraciones epistémicas que nos sirvan como referencia para analizar las producciones de los alumnos, ¿no? Si estamos en un proceso de planificación, determinamos los objetos matemáticos que están presentes en una práctica que nosotros vamos a proponer a los alumnos y las clasificamos en previos y emergentes. Sin embargo, si estamos analizando un proceso de estudio implementado, en ese proceso de estudio identificar los objetos matemáticos y las relaciones que se establecen, ¿verdad? También podríamos tener en cuenta el análisis de los procesos, ¿sí? Cuando estamos planificando, tener en claro qué tipo de procesos queremos proponer que los alumnos realicen en la clase en el ámbito de la resolución de problemas. Estos procesos que vamos a mirar en este dibujito emergen a partir de la relación entre el problema y los otros 5 objetos matemáticos primarios que Godino dice, digamos, expresa que están presentes en cualquier práctica matemática, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la relación entre problema y lenguaje, estamos hablando de un proceso de comunicación. Sin embargo, si hablamos de la relación que se establece entre proposición y el problema, hablamos de un proceso de numeración. La relación entre problemas y procedimientos de un proceso de algoritmización. Y también hay, en esta configuración, un proceso de definición, un proceso de argumentación. También hay otros procesos de la actividad matemática, como por ejemplo los que están apareciendo allí. Hay algunos que, por ejemplo, son mucho más difíciles de ponerlos en un gráfico, de ponerlos en una configuración, por ejemplo, el proceso de modelización o el proceso de resolución de problemas, porque son procesos muy amplios de la actividad matemática que a su vez se pueden descomponer en otros procesos más pequeños, ¿no es cierto? Cuando uno está hablando de modelización o de resolución de problemas, seguramente aparecen procesos argumentativos, de algoritmos, se enuncian cosas, etc. Entonces, hay procesos mucho más generales que se descomponen a su vez en otros procesos y entonces a veces es un poco difícil ponerlos en una configuración, ¿verdad? También es importante, digamos, hacer un análisis de trayectorias y en esas trayectorias de los alumnos enfrentándose con ciertas situaciones en el ámbito de una clase, poder mirar las interacciones didácticas, ¿no es cierto? Las interacciones que se establecen. En este proceso de análisis de trayectoria, lo que uno tiene en cuenta es la configuración o las configuraciones epistémicas de referencia que sirven como marco de análisis y que lo elabora el docente como responsable de la institución y de la clase. Luego, la configuración instruccional, es decir, esa relación entre objetos que forman parte de la planificación que uno va a proponer en una planificación o que identifica en una práctica realizada.
y también las configuraciones cognitivas que modelizan la práctica de los estudiantes. Estas tres herramientas, repito, la configuración epistémica o las configuraciones epistémicas de referencia, la o las configuraciones instruccionales y la o las configuraciones cognitivas, la dialéctica que se establece entre esas tres herramientas nos permiten elaborar ciertas configuraciones didácticas, ¿sí? A partir del análisis de las interacciones en la clase, ¿no es cierto? Y esas configuraciones didácticas, de alguna manera, modeliza el tipo de práctica que nosotros vamos a proponer o que han sido propuestas y que las identificamos luego de un análisis de un proceso de estudio, ¿verdad? Entonces, el enfoque ontosemiótico distingue varias de estas configuraciones: la configuración teórica magistral, la configuración teórica adidáctica, la personal y la dialógica. La magistral es aquella en la que habitualmente el docente explica, da la primera información y los alumnos resuelven cuestiones de aplicación. La configuración adidáctica tiene que ver con lo que logra el docente y los alumnos en el ámbito de la clase, de tal manera que los alumnos se hagan cargo de la resolución de problemas y que puedan producir conocimiento a partir de la relación con ese problema, sin que el docente intervenga directamente en cuestiones relativas al conocimiento que pretende enseñar. Una configuración teórica personal es aquella que modeliza situaciones en las que los alumnos se ponen a trabajar con problemas, por ejemplo, de algún libro de texto, resuelven un montón de ejercicios, problemas de un tema que se esté desarrollando, toma la iniciativa propia, digamos, sin que el docente dirija o proponga, digamos. Y la configuración teórica es dialógica, fundamentalmente si en el momento de institucionalización hay como un diálogo, se ponen de acuerdo para establecer ciertos objetos matemáticos y darle como un estatus dentro de la planificación de la clase, ¿no? En ese proceso interaccional también es importante mirar un poquito la noción de conflicto semiótico. Se define como cualquier disparidad entre los significados atribuidos a una expresión por dos sujetos, personas o instituciones. Por ejemplo, si un alumno expresa que la imagen de la función f de x igual a menos x, son siempre negativas. El signo negativo delante de la x, o ese signo que acompaña, a veces obtura un poquito la idea, y algunos alumnos piensan que son siempre funciones negativas. Otro alumno dice que no, que el conjunto de las imágenes es R, ¿no es cierto? Entonces hay una disparidad, hay una cosa que no se pueden poner de acuerdo, hay conflictos de significados sobre una misma expresión, digamos que en este caso es una función, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un alumno hace generalizaciones abusivas a partir de ciertos casos particulares, cuando empieza a analizar los primeros casos y sin querer define una regularidad que no cumple para todos los casos, o si utiliza, por ejemplo, un registro de representación inadecuado que en lugar de ayudar a la formulación de conjeturas y pensar sobre la solución del problema, entorpece. Por supuesto que los conflictos son mucho más precisos. Yo estoy hablando de conflictos un poco generales, porque si tendríamos que hablar de conflictos un poco más precisos, tendríamos que ponernos a analizar una situación problemática o analizar un diálogo, digamos, entre docentes y alumnos en el ámbito de una clase. También identificar un conjunto de normas y metanormas. Los tipos de normas pueden ser a partir del momento en que nacen, digamos, aparecen con el currículum, en la planificación, durante la implementación de la clase o la evaluación. De acuerdo al tipo y grado de coerción, puede venir de lo social, de leyes, decretos, órdenes, etc. Puede venir de lo disciplinar, a partir de teoremas, definiciones, etc. En cuanto al origen, se pueden originar estas normas, ¿sí? O estas formas de contrato o de obligaciones que se establecen en el ámbito de una clase entre los actores de la clase. El origen puede ser la administración escolar, la sociedad, la escuela, etc. Y las facetas que pueden ser epistémicas, cognitivas, efectivas, etc.
El análisis de las normas nos permite mejorar nuestras intervenciones docentes. Eso es fundamental, ¿sí? Porque no basta con elegir un buen problema, ¿sí? No basta con saber la responsabilidad de los alumnos, tener en claro los objetivos y esas cosas. Hay que también tener presente un conjunto de intervenciones que ayudan a sostener la clase y ayudan a los alumnos a avanzar en el conocimiento que pretendemos enseñar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de trabajo, el análisis de las normas matemáticas, en la clase o didácticas, ¿no?, ayudan mucho a mejorar nuestras intervenciones en el aula. Por ejemplo, algunos ejemplos de normas, cuando el docente dice que no van a poder resolver ejercicios y problemas si no estudian la teoría, la norma que se establece ahí es que primero hay que saber la teoría y luego el práctico. Esto claramente no está hablando de un proceso o de un tipo de clase que tiene que ver con las clases tradicionales, donde se prioriza la aplicación de un conocimiento que lo presenta o lo enseña el profesor, ¿no? Un alumno realiza una determinada pregunta y el docente le dice que eso se va a ver más adelante. La norma que está funcionando ahí es que la enseñanza de la matemática es gradual, que por más que la pregunta suene interesante o que sirva para mejorar la comprensión de ese objeto que se está estudiando o de resolver problemas relacionados con ese objeto para ampliar, digamos, la conceptualización de ese objeto, eso no siempre se puede hacer en un curso, digamos, que a veces se espera que eso ocurra en otros cursos, ¿verdad? Cuando un alumno resuelve mentalmente un problema que lo amerita y el docente le solicita la explicación del procedimiento. A veces, por ejemplo, uno dice cuánto vale X, si X más 3 es igual a 8, automáticamente el alumno se da cuenta o no que la X vale 5, pero el docente insiste con el procedimiento. Es decir, la norma que la obligación que se establece en esa clase es que cualquier problema debe tener asociado un procedimiento, y ya sabemos que no siempre eso es así, ¿no es cierto? O cuando un alumno muestra en producción y el docente le pregunta al docente si son correctas o no, si el docente accede a ese tipo de trabajo, entonces la norma que se establece ahí es que el alumno se encarga de hacer las cuentas, las técnicas, resolver la cuestión, pero el que valida, el que dice si está bien o si está mal, es el docente. Y ya sabemos que ese tipo de prácticas en realidad no están fundamentadas desde las líneas o enfoques teóricos de la didáctica de las matemáticas que son actuales, ¿verdad? Y por último... bueno. No, sí, sí. Es que te quería cortar primero para decirte que te quedan poquiticos minutos, pero quería que dijeras eso. Entonces, a ver si ocupas unos minuticos para cerrar y luego porque la gente quiere conversar, preguntarte hartas cosas. Entonces, también quiero decir para todos los que estén allí pendientes que Fabián nos va a dejar también su presentación y ustedes la van a poder tener disponible. Entonces, voy a dejarlo que él hable este pedacito que me parece muy importante y abrimos el campo a las preguntas. ¿Te parece, Fabián? Me parece perfecto. Es solamente un minutito más. Sí. Bueno, y por último, el análisis de idoneidad didáctica, que es el último aspecto, digamos, que vamos a estudiar. Y cuando uno está presente en el momento de la planificación, decía que los tipos de análisis de la idoneidad no siempre se pueden hacer. Aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la interacción, no es posible adelantar a priori. Pero este concepto de idoneidad didáctica ayuda mucho a orientar la clase y también ayuda mucho a rediseñar una práctica que sea cada vez más efectiva, ¿no es cierto? Y otra cosa que es importante decir es que hay muchos trabajos dentro del enfoque ontosemiótico que solamente trabajan con la idoneidad didáctica, ¿sí? Y hay otros trabajos que, por ejemplo, en los cuales se ve que se realiza un análisis de configuraciones epistémicas y cognitivas y una comparación entre esas dos herramientas, es decir, no necesariamente se tienen que realizar todo este tipo de análisis. Hay veces que hay trabajos muy buenos, muy fundamentados, con alta idoneidad didáctica, que pasan por
haber trabajado con 2 o 3 herramientas o una sola de las que yo estoy comentando acá, ¿no es cierto? El concepto de idoneidad didáctica se divide a su vez en idoneidad epistémica para valorar la calidad de las matemáticas que se están enseñando, es decir, matemáticas actualizadas, matemáticas que están presentes en el currículum, que resuelven problemas interesantes, ¿sí? También existe otro aspecto de la idoneidad didáctica, que es la idoneidad cognitiva, que valora, analiza y valora si lo que se quiere enseñar está a una distancia razonable de los conocimientos previos de los alumnos. Es decir, cómo se ensamblan los nuevos conocimientos con los viejos, ¿no es cierto? Una idoneidad interaccional para valorar si las interacciones en el aula resuelven dudas y dificultades en los alumnos. Entonces, por ejemplo, esta idoneidad interaccional a veces es muy difícil de adelantarlas a priori, porque en el aula suceden otras cosas, ¿no es cierto? Pero sí nos sirve para analizar cómo nos fue la clase y eventualmente mejorar nuestra planificación, ¿no es cierto? Una idoneidad mediacional para valorar la adecuación de los recursos materiales y temporales utilizados en un proceso de instrucción. Esto es muy importante tener en cuenta porque las bases filosóficas, epistemológicas y didácticas del enfoque ontosemiótico tienen que ver con la construcción de conocimiento. Y hay veces que uno piensa que por el hecho de que se utilicen muchas herramientas mediacionales, computacionales, etc., ya la práctica tiene idoneidad alta. Y no es así. Hay que ver quién utiliza esos medios y para qué los utiliza y de qué manera los utiliza. Si lo utiliza para, como bien en sí mismo, o si lo utiliza como herramienta para poder producir conjeturas, validar conjeturas y pasar por un proceso de construcción y de conocimiento y validación de cosas, ¿no? Y por último, una idoneidad emocional para valorar la implicación, me falta una más, perdón, los intereses, las motivaciones de los alumnos durante el proceso de instrucción, y una idoneidad ecológica para valorar la adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo de la escuela, las disposiciones curriculares, el entorno social. Lo ecológico viene de lo relacional, ¿verdad? Entonces, este concepto de idoneidad didáctica nos sirve, digamos, como para hacer una evaluación y una valoración del proceso de estudio que hemos implementado. Y una readecuación de ese proceso de estudio en el caso de que hayamos detectado algún nivel bajo de idoneidad, ¿no? Así que bueno, con esto, disculpen el tiempo si me demoré un poco, les agradezco mucho. Pongo ahí mi cuenta de correo electrónico por cualquier consulta que quisieran realizar y bueno, me dispongo ahora a poder conversar con todos.